Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Nadia Volante. Esta vez tenemos el honor de tener como invitada a Denise Legrand, la coordinadora del programa Nadie crece a la sombra, un programa socioeducativo y de salud en cárceles, y editora de feminismos en la diaria. ¿Cómo te va, Denise? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Nada crece a la sombra. Nada crece a la sombra, gracias ahí por la corrección. Bien. Antes para romper un poco el hielo, ¿cómo te va llevando la cuarentena? Bien, bueno, creo que la cuarentena nos lleva como a todo el mundo, mal, pero bien, no queda otra. Creo que nos hace ver cómo el confinamiento en los hogares y el confinamiento en general y el encierro son algo a cuestionar. Si a nosotros, los que tenemos todas las cuestiones aseguradas, nos interpela el encierro y tenemos nosotras personas. Claro, es verdad. Algo que se relaciona un poco es lo que sucedió en Argentina con el motín de la cárcel en Devoto, que los presos pedían por la cuarentena. Sí, bueno, es muy difícil plantear algunas medidas de nada, de mejora del confinamiento en este marco, ¿no? Obviamente las cárceles son personas que viven confinadas de por sí, ni hablar que hay una situación de dificultad asociada a la crisis económica. La crisis económica, el cese o la reducción de las visitas genera un impacto. También obviamente hay un impacto en las economías ilegales dentro de la privación de libertad, como es la distribución de drogas y demás. Y bueno, en el caso de Uruguay, por ejemplo, que hay 8 cada 10 personas que tienen uso problemático de sustancias, claramente son muchísimas dificultades en un contexto sumamente adverso que además no recibe demasiado apoyo del resto del Estado, ¿no? En el caso, tanto en el caso de Argentina o en el caso de Uruguay, son los ministerios asociados a la seguridad, o en el caso de Argentina de Buenos Aires, la federal, quienes administran las cárceles en los países. Y bueno, eso nos deja entrever también el montón de dificultades que hay. Claro, por supuesto. Antes de abarcar lo que es tu proyecto de Nada crece a la sombra, algo de lo que queríamos conversar, de que tú eres editora en la diaria, en la sección de feminismo. ¿Nos podrías contar un poco Sí. de qué va tu tarea? Sí, bueno, la sección feminismo, somos un equipo que hacemos esta sección ya eh, hace más de un año ya. Empezó como una discusión en el diario sobre la importancia de incorporar la perspectiva de género y el periodismo feminista dentro de la edición del diario. También, además de feminismo, se crearon otros emergentes que son ciencia, trabajo, salud, educación que ya existía, y cada uno de estos espacios genera periodismo especializado. Básicamente lo que hacemos es producir conocimiento y producir periodismo asociado a determinadas temáticas. Ni hablar que la perspectiva de género debe ser transversal a todas las otras secciones, pero bueno, en particular también el poder producir periodismo feminista en sí mismo ha sido una novedad que fue muy bien recibida. Es uno de los emergentes que tiene mayor llegada para las suscripciones, y bueno, y en un diario que se dedica básicamente, que se sostiene básicamente por el aporte de sus suscriptoras y suscriptores, es muy importante. Claro, y si nos pudieras contar un poco a la audiencia, ¿de qué se trata el periodismo feminista? ¿En qué se diferenciaría del común? Bueno, en realidad lo esperable sería que todo periodismo fuera feminista, básicamente que no promoviera la desigualdad, que pudiera destacar determinadas cuestiones que hacen que vivamos en una sociedad que genera muchísima violencia contra las mujeres, y también específicamente la producción de contenidos asociados a algunas temáticas de género. En el caso, por ejemplo, de la pandemia, estamos circulando mucho sobre la cuestión de los cuidados y la violencia de género en el marco de la pandemia, y en el caso en general, pre-COVID y durante COVID, hay determinadas circunstancias que tienen que ver con cómo atraviesan la vida las mujeres y cómo atraviesan la vida los varones, que es un tema desigual, y un poco construir ese relato, poder poner de manifiesto esas cuestiones y a su vez también aportar a la construcción de acciones o de políticas asociadas a esto, y poder de alguna manera alumbrar ese tipo de información, es un poco lo que hace el periodismo feminista. Básicamente, todo periodismo debería ser feminista, porque todo periodismo debería incorporar la perspectiva de género, debería no ser violento,
no ser desigual, cuidar la forma en que se presenta a las y los protagonistas de las noticias, la forma en que se presentan los temas. Básicamente, claramente estamos lejos de que haya un periodismo feminista en general, de que la toma de decisiones en este país y en otros países también esté asociado a mujeres en espacios de representación. Y eso mismo pasa en la prensa, aunque hay distintas mujeres que están liderando algunos procesos y que creo que hacen importantes. Claro, es cierto eso que decís. Yo he visto varias veces que se suele criticar como algunos noticiarios ponen en los títulos referente a causas de violencia de género o feminicidios. Sí, es que claro, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado con cuando uno construye una noticia y la titula, ¿Qué claramente tiene una acentúa o qué no? determinada. Uno lo que hace es, por ejemplo, si en un caso de femicidio, en vez de decir la mataron, digo se murió, y bueno, no se murió, la mataron. Hay una causa del fallecimiento que tiene que ver con un homicidio, con el uso de la violencia. Lo mismo tiene que ver, por ejemplo, cuando estamos hablando de casos de explotación sexual infantil y se habla de otras cosas. Creo que muchas veces los titulares son bastante amigos o de suavizar la información o de desviar el foco de la responsabilidad. Y tiene que ver con eso, con empezar a afinar el ojo en decir las cosas como son y no construir relatos alternativos a las cosas como son. Claro, es cierto, porque muchas veces, con el poder que tienen los medios de comunicación, cómo vos des un mensaje referente a cualquier cosa, lo puede acentuar o disminuir. ¿Vos dirías que existe como una especie de propaganda al momento de acentuar o disminuir algunos aspectos? No solamente en el caso de los feminicidios. Es que toda comunicación, todo lo que es mediático y toda construcción de la comunicación tiene una intencionalidad. Se construye desde un determinado paradigma, tiene una subjetividad que es parte del emisor de ese mensaje y uno construye el relato básicamente para que las personas adhieran a ese relato que uno construye. Pasa en todos los medios, pasa también en las series, pasa en todas las cosas. Y cómo uno arma la historia y cómo uno construye el relato hace que se puedan desviar las responsabilidades o generar afinidades con otros sectores. Creo que para mí uno de los ejemplos más claros es, por ejemplo, La Casa de Papel. La Casa de Papel construye una comunicación y un relato asociado que te hace estar del lado de las personas que están cometiendo el delito. ¿Es verdad? La sociedad no suele estar del lado de las personas que cometen los delitos. En cambio, bueno, uno termina básicamente hinchando por una red de crimen organizado. Eso tiene que ver por cómo te cuentan las cosas, cómo te lo venden, por la empatía que uno genera con las personas. Lo mismo pasa cuando uno cuenta una historia en la prensa. Una persona puede construir un relato alrededor de un personaje que puede generar empatía, plazo. Hay muchos ejemplos de notas al respecto, cuando hace un perfil, también cuando relata determinadas que tienen un lugar polémico en la sociedad, todo tiene que ver con cómo lo contamos. Por eso quienes contamos tenemos que ser muy responsables en cómo construimos ese relato. Es cierto, y una cosa curiosa de eso es que uno cuando ve La Casa de Papel llega no solo a simpatizar, sino hasta repudiar a los oficiales o al Estado mismo ahí. Y ya como última pregunta ¿cómo sería tu experiencia trabajando para la diaria? Bien, como toda construcción colectiva, es un desafío cotidiano, es un desafío cotidiano también pensar en proyectos, es un proyecto que se autosustenta, como les decía, 80% de los ingresos se generan por las suscripciones, entonces, y 20% por la publicidad. Es un medio que no está atado directamente a la inversión de empresas, sino más bien de todas y todos los lectores que todos los meses aportan una cuota. Eso ya es un desafío en sí mismo, porque claro, genera a veces inestabilidad y genera desafíos para las personas que trabajan en gerencia para poder cumplir con esa tarea. Y después yo ya me sumé a un proyecto que ya estaba sumamente consolidado. La diaria empezó hace 14 años ya, empezó siendo un diario muy pequeño, una cooperativa de trabajadoras y trabajadores, y hoy en día es el segundo diario más leído del país.
hay una demostración también del desafío que asumió La Diaria y de lo posible que es hacer periodismo independiente en este país. Creo que es parte de la oleada de muchísimos proyectos sociales que tuvieron su inicio más o menos en 2005, por ahí, cuando inician distintos proyectos y esos distintos proyectos se consolidan a lo largo del tiempo. Tiene que ver también con una era progresista y con determinadas cuestiones que se dieron. Creo que el desafío sigue siendo no bajar la calidad, poder aportar información y no solamente estar detrás de lo noticioso y poder llegar primero a la noticia, sino también poder construir pensamiento crítico, poder desarrollar algunas temáticas que no tienen lugar en otros medios, y un poco desde ese lugar es que llegan estos emergentes que les compartía antes al diario, ¿no? Como para poder generar periodismo especializado. Claro, bien, y ya que hablamos al principio de un poco lo que es el feminismo, tenía una de las preguntas que nosotros en nuestra cuenta de Instagram le pedimos a la gente si tiene alguna pregunta para hacerte. Y una de esas fue, hay dos en sí, tipo de Victoria Encheri, que una es bastante amplia en sí, bueno, ¿qué problemas sociales crees que existen hoy en día? Y una de esas, es, ¿y el machismo está dentro de alguno? Uh-huh. Eso fue lo que nos preguntó Victoria. Bien. Creo que hay distintos problemas estructurales que quedan a la vista en el marco de esta crisis sanitaria, pero también de esta crisis socioeconómica. Tienen que ver con sectores ampliamente vulnerados en la sociedad, pero también sectores intermedios, asociados no solamente a las clases más bajas, sino a las clases medias, que viven en un marco de inestabilidad laboral. La inestabilidad laboral implica muchísima, la inestabilidad y la precarización laboral implican una dificultad muy grande, más en estos momentos. La seguridad es un problema que atravesamos uruguayas y uruguayos, que no se llega a tomar de alguna manera una estrategia que tiene que ver con la solución del problema, sino que parecería ser que vamos por el lado de agravar los problemas. Y creo que estos momentos también nos dejan ver cómo hay distintos sectores de la población que están expuestos a la violencia patriarcal, a la violencia machista y a las desigualdades que claramente tienen que ver, con distintas problemáticas que tiene la sociedad. Ni hablar que el machismo es una problemática estructural que determina muchísimas relaciones de poder, determina el sometimiento de las mujeres, determina que exista la violencia, distintas cosas. Pero sí, claro que el machismo es una de ellas, el machismo, la cuestión de clase, el racismo. Hay distintas cuestiones que cuando se cruzan son problemáticas interseccionales que hacen que determinadas poblaciones estén muy vulneradas, y que también cuando se piensa en la política para apoyar a esas poblaciones es en general una política tutelar y momentánea. Entonces es difícil también pensar que las personas puedan romper con determinados ciclos o de alguna manera llegar a flotar en la superficie cuando todo está basado en la inestabilidad y en la precariedad. Claro. Y ya nos metemos un poco más a lo que es Nada Crece la Sombra. Y bueno, la primera pregunta es, ¿qué es? O sea, y cómo para explicarlo a la gente que quizás nunca escuchó de qué se trata esto. Bien, Nada Crece la Sombra es un proyecto socioeducativo y de salud en cárceles que surge en 2014 en el marco de la campaña de No a la Baja. En un momento que se hablaba mucho de la cárcel como solución a todo, para nosotros fue un desafío generar un equipo e ingresar a los centros de privación de libertad para valorar cuál era el estado de situación y si efectivamente en aquel momento la medida que se proponía, que era bajar la imputabilidad penal, tenía algo que ver. Claramente la realidad de los sistemas penitenciarios superan ampliamente lo que fue el plebiscito de No a la Baja y definimos quedarnos allí. Desde el 2014 estamos entonces desarrollando estrategias, probando este programa socioeducativo que vamos probando año a año y también cambiando año a año. Y actualmente estamos trabajando en 2 cárceles. Hemos trabajado en varias cárceles más, tanto en sistema penal adolescente como en sistema penal adulto. Ahora estamos trabajando en el CONCAR, la unidad 4, Santiago Vázquez,
y en la unidad 5, femenino, que es la cárcel de mujeres, y desarrollando una estrategia socioeducativa que va de lunes a viernes, que se involucra con toda la jornada, tiene también que ver con poder evaluar la propuesta que hacemos, poder desarrollar. Estuvimos haciendo un diagnóstico participativo de salud de todas las mujeres privadas de libertad en todo el país. También tenemos un eje de incidencia claro en opinión pública y bueno, vamos tratando de construir también la cárcel como problemática social. Claro, o sea, y volviendo, digamos, quizás un poco a lo que era eso en 2014, digo, ¿cómo llegaste al proyecto, digo, o sea, o qué te motivó a sumarte? Bueno, un poco fui una de las creadoras del Claro, o sea, proyecto. bueno, No por era eso algo te digo. y en ese momento, ya les digo, estábamos en el medio de la campaña. Yo trabajaba en la parte de comunicación de la campaña de No a la Baja y nos cuestionábamos mucho qué era lo que pasaba de ese otro lado, qué era lo que pasaba en la cárcel. Y con un grupo de compañeras y compañeros definimos ingresar con una estrategia pedagógica y educativa que en aquel momento fueron talleres de rap. Empezamos a reunirnos, a armar un equipo y bueno, ingresamos, nos sorprendió muchísimo la realidad, muchas y muchos de nosotros tomamos la decisión de formarnos en esto, de dedicarnos mucho más a esto y de poder consolidar esto como un trabajo, algo que 7 años después seguimos muchas veces en la precarización laboral, en la inestabilidad laboral y en todo lo que le venía comentando que también sucede y que claramente golpea aún más en la crisis. Claro, y ¿cuántas personas integran todo lo que es Nada Crece a la Sombra en estos quizás 6 años? ¿O cuánto sería más o menos las personas que lo integran? Somos un grupo estable, paritario, de más o menos 30 personas. Han habido más personas que han entrado y salido, que han tenido distintas etapas en el proyecto. Y actualmente hay 22 personas que son rentadas en el proyecto y que intentamos buscar fondos justamente para que esto pueda consolidarse como un trabajo. Tenemos personas de distintas formaciones, hay talleristas que tienen que ver con la música, hay músicos, hay docentes, hay un médico, hay varias sociólogos, hay varias gestoras culturales, ha habido jugadores de fútbol, hay profes de educación física, casi nutricionista, actores, actrices, bueno, personas con distintas formaciones que lo que hacemos cada uno es intentar aportar su sapiencia para construir estrategias dentro de la privación de libertad. Bien, y quizás esto es una pregunta más personal en cuanto a cuál fue tu opinión, o sea, cómo lo viviste en sí, y cómo fue ese día, no sé, el primero o el principio cuando empiezan a trabajar en esto y tienen que entrar a una cárcel, ¿verdad? Porque puede ser algo como medio fuerte al principio o va por ahí la pregunta, no sé si se entiende. Sí, clarísimo. Y bueno, fue un desafío para todos, ¿no? Y todas las que estábamos ahí. Aparte, la primera cárcel en la que empezamos a trabajar, nosotros empezamos el primer año en el CONCAR, en Punta de Rieles y en la cárcel de mujeres, y la primera que nos tocó conocer fue el CONCAR. Yo en aquel momento tenía 24 años. Y claramente uno tiene una mochila, tiene un montón de percepciones. Todos tenemos una imagen de la cárcel, previo a entrar a la cárcel, previo a llegar, porque esa imagen está construida en general, como decíamos también hace un ratito, por los relatos, por los medios y demás. Y uno asociado a ese relato tiene miedos, tiene incertidumbre, tiene desconfianza y claramente hemos atravesado una etapa que llega que hoy en día para nosotros la cárcel es nuestro lugar de trabajo y también es un lugar en el que nos podemos sentir seguras y seguros porque tiene que ver con la concepción de seguridad basada en la confianza, pero claramente al principio es un shock el estado de las cárceles, es un shock el olor, la desidia, el abandono, las heridas de los cuerpos, las lesiones. Todo genera una movilización interna bastante grande. Y claro, lo que nosotros decimos cuando conversamos sobre esto en el afuera o si nos preguntan qué es lo que nos ha cambiado una vez que ingresamos a las cárceles y que conocimos la realidad, y bueno, tiene que ver con que mientras todos y todos
nosotros hemos hecho un montón de cosas, yo qué sé, nos hemos ennoviado, separado, tenido hijos, recibido, etcétera, 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 viajado, peleado con gente, todo lo que uno hace en su día a día. Mientras tanto, está la percepción de que mientras tanto hay gente presa. Y muchas de esas personas que están presas hoy son las mismas personas que nosotros vimos en 2014, o son los mismos adolescentes con los que trabajamos entre 2015 y 2017. Son trayectorias de vida que se caracterizan por la institucionalización, y ahí también uno ve como mientras tanto alguien en el afuera puede hacer un montón de cosas y tomar un montón de decisiones asociadas a las oportunidades y a las posibilidades socioeconómicas que tiene, bueno, hay otras personas que están rutinizadas a través del delito y la institucionalización, y eso es algo que ni hablar que debe cuestionarnos, porque el delito genera daño. Entonces estamos teniendo un montón de personas que generan daño, pero también un montón de personas a las que se les genera daño a través del sistema. Bien, y bueno, así como mencionabas que evidentemente siempre es algo fuerte entrar a una cárcel por primera vez, y que más en Uruguay, que tiene un nivel crítico absoluto, pero también digo, en estos años, ¿cuál sería como el mejor recuerdo que tengas de esas actividades que te ha tocado vivir? Uy, son varios, son muchos. Creo que no sé si puedo elegir uno, pero capaz que de las cuestiones más simbólicas o que más nos han movilizado fue en 2016, cuando después de muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo, nosotros trabajábamos en el centro Cerrito, en la colonia Berro, y después de mucho trabajo conjunto con los funcionarios del lugar, pudimos llevar que los gurises puedan salir a la presentación del disco de Contra las Cuerdas en el Teatro Solís. Uno de los talleristas de Nada Crece a la Sombra es integrante de la banda Contra las Cuerdas. Y bueno, y en ese momento fue un momento muy importante, fue muy importante para nosotros también porque lo compartimos con los funcionarios. En aquel entonces el director del Centro Cerrito era Juan Barossi, un gran compañero muy importante para nosotros, que fue asesinado hace un tiempo. Y bueno, fue también toda una movilización poder que ellos estuvieran ahí, que las personas que estaban ahí pudieran acompañar también, que había personas privadas de libertad que estaban en el lugar, y lejos de llevarlo desde el estigma y la discriminación, hubo un momento muy emocionante. Hay un video sobre esto, después se los puedo pasar si quieren compartirlo, Sí, que justamente en un momento nuestro compañero que es tallerista empieza a cantar una canción que construyeron con los chiquilines. Y bueno, y ellos empiezan a cantar también, se prenden las luces y se da toda una situación. Después claramente hay muchísimos momentos que uno se los queda para bien y para mal. Poder ver personas que salen en libertad después de muchísimo tiempo de encierro, sabiendo que salen al abandono absoluto, porque todo esto tiene como un doble sabor, como lo positivo que tiene que ver con acompañar procesos, pero también el abandono absoluto del sistema. Entonces es difícil también muchas veces construir recuerdos positivos cuando las cosas se complican tanto. Y creo que hay distintos referentes dentro de las unidades penitenciarias que muchas veces desde el adentro demuestran la importancia de hacer las cosas distintas. Creo que en este sentido Federico González Canavesi, Kung Fu, es un representante clarísimo de eso, una persona que ha logrado salir casi día por medio, más de 200 veces en un año, que ha logrado presentar su disco 2 veces en el Teatro Solís, que ha logrado producir sus discos, que ha logrado ser invitado a distintos festivales, y tiene que ver también con construir algunos modelos que demuestren que pasar los muros de la cárcel es posible. Claramente lo interesante de todo esto sería poder ver que las personas privadas de libertad son absorbidas por alguna política, porque alguna política en el afuera tiene que operar para que estas personas puedan de alguna manera desvincularse del delito. Porque recordemos que mientras la sociedad muchas veces rechaza y las oportunidades no están o son insuficientes, las redes de crimen organizado no rechazan y adoptan a estas personas.
y bueno, y eso también genera muchos comportamientos delictivos. Si no de alguna manera se trabaja sobre las necesidades criminógenas de las personas, o sea, lo que a las personas las lleva a cometer un delito, es muy difícil que las personas puedan cambiar su conducta, más en contextos sumamente difíciles desde el punto de vista socioeconómico. Claro, es muy interesante y amplio todo esto que nos estabas contando. Pero también creo que hay muchas veces que la gente no cae en que, bueno, uno puede decir, bueno, alguien que se rehabilita sale o directamente que cumple su tiempo en la cárcel sale, pero sale indirectamente con nada, o sea, nada. Uno no cae en eso, en que inclusive me acuerdo de haber visto uno de los programas donde vos apareciste en Santo y Seña, que uno de los tipos que justamente sale, se lo encuentra en la salida y te decía que se iba a ir a pie hasta la casa de alguien, muchos que no tienen familia, ni plata, nada, salen así nomás. O sea, que eso es complicado de cómo la sociedad rechaza y a su vez es casi imposible muchas veces que puedan incorporarse. Sí, es un problema histórico, ¿no? Salen 6.000 personas al año, también entran 6.000 personas al año, que bueno, que no salen muchas veces con redes continentes. Y claro, ¿cuál es el resultado de eso? Que de las personas en situación de calle, 7 de cada 10 atravesaron un proceso de institucionalización. Para un segundito que acaba de volar un gato del techo. Acaba de volar un gato del techo, chiquilines, el confinamiento es así. Y bueno, nada, en realidad, eso es lo que les decía, la vulnerabilidad se manifiesta cuando después se observan otras poblaciones, como es el caso de las personas en situación de calle, que como les decía, hay 7 de cada 10 personas tienen antecedentes. También, por ejemplo, tenemos que pensar que 8 de cada 10 personas tienen uso problemático de sustancias, entonces 8 de cada 10 personas consumen distintas drogas, en general la pasta base es lo más extendido, y 8 de cada 10 personas tienen un problema de abstinencia si efectivamente se corta el suministro de esas drogas. Entonces, ni hablar que, a ver, en la cárcel no es que se corte el suministro de esas drogas, pero también se aplican otras. Se aplican las benzodiazepinas, algunas drogas que tienen drogas legales bajo tratamiento médico, que no hay ningún tipo de sostén luego para que esas personas puedan continuar con sus tratamientos. Y ni hablar todo lo que tiene que ver con el trabajo, la educación. 10% de las personas privadas de libertad viven en situación de discapacidad, más o menos un 20% son analfabetos. Entonces estamos hablando que estamos muchísimos casilleros antes de pensar en personas que salen como para evitar la integración. Básicamente una integración que cada vez nos pide más, además. Es una situación compleja y que de nuevo no lo va a resolver el Instituto Nacional de Rehabilitación, no lo va a resolver el Ministerio del Interior y no lo tiene que resolver el Ministerio del Interior, porque justamente todo esto trasciende lo que tiene que ver con lo policial y con el eje securitano de todo esto. Esto hay que visualizarlo de distintos lugares. En el caso de una persona que sale del sistema penitenciario, ni hablar que hay que contemplar las políticas sociales, ni hablar que hay que visualizar las políticas de vivienda, y hay que empezar a trascender también la inestabilidad. La inestabilidad habitacional, por ejemplo, es una de las principales causas, ni hablar de que las personas en situación de calle y también de esta puerta giratoria que hay entre la cárcel y la situación de calle. Claro, sí, o sea, son demasiados puntos y a su vez muy complejos, diría, que no se abarcan y complican cada vez más la situación de las personas que salen, porque cada vez diría que la sociedad exige más y eso como que sigue abriendo esa brecha. Y una pregunta que quería hacer es que si, digamos, de 1 de marzo en adelante, que fue una de las preguntas que vi en otro programa que vos tuviste, si han tenido la oportunidad hasta ahora de hablar o reunirse de alguna manera con el nuevo gobierno, y más con el tema de la pandemia ahora, que era algo que no estaba previsto. Sí, hemos tenido varias reuniones, tanto con el Ministerio del Interior, en particular estuvimos reunidos con el ministro, con Jorge Larrañaga, con Santiago González, que es el asesor penitenciario y director de convivencia, también con Luis Calabria, que es el director general de Secretaría, y también nos reunimos con José Luis Tadjian, que es el viceministro de Salud. Creo que, nada cambió el 1 de marzo para las cárceles. La situación absolutamente conflictiva y crítica viene de... Ningún gobierno lo pudo cambiar.
viene de años. Todos los gobiernos post-dictadura tuvieron una actitud, ni hablar los gobiernos de la dictadura, ¿no? Pero los gobiernos post-dictadura tuvieron una actitud compleja respecto a las cárceles porque no se las abordó de una manera integral. ¿Por qué? Porque el resto del Estado en general le achaca a la institución penitenciaria cosas que las trascienden y que deberían ser consideradas por el resto del Estado. Estuvimos conversando, sí, varias veces, viendo también en esta emergencia sanitaria cuáles son las necesidades, hemos hecho distintas donaciones, hemos participado de distintas formas de colaboración en este momento, y una de las cosas que más hacemos también es trabajar asociado a las familias. Recibimos todos los días decenas de mensajes de las familias que tienen que ver con información, con situaciones de violencia y demás, y como lo dijimos en el gobierno anterior, lo volvemos a decir en la cárcel trasciende los partidos políticos, la cárcel es una deuda histórica de todos los partidos políticos, y mientras tanto gobiernan unos, gobiernan otros, mientras tanto hay gente presa. Y cada vez hay más personas presas. Entonces hay una necesidad muy grande de construir política penitenciaria, y claramente esta política penitenciaria debe ser de todos los partidos. Debe haber acuerdos multipartidarios, no solamente de la coalición, sino también que integren, en este caso, a la actual oposición, que es el Frente Amplio, donde se propongan cosas que logren de alguna manera mejorar la seguridad. Trabajar sobre las cárceles es mejorar la seguridad. No vamos a mejorar la seguridad, no se trabaja dentro de la cárcel. Claro, sería como, bueno, muchachos, vamos a hacer las cosas en serio, juntémonos para esto y punto. Y sí, creo que sería así. Sí, porque también ningún gobierno se va a asociarse ni a inversión, ni a asumir riesgos. Claro, porque no vende. ¿Con qué cara un candidato le dice, mire, voy a ponerle un impuesto a esto para que vaya totalmente o 100% a las cárceles en general, sea infraestructura o en términos de políticas sociales? Sí, ¿a qué costo? El tema es que las cárceles tienen hoy en día costos millonarios. Millonarios. Sale muy caro administrar la privación de libertad, un sistema penitenciario gigante el que tenemos no es financiable. Hay algunas cuestiones también que han significado un gasto muy grande y que no han tenido resultados, como es la construcción de la Unidad 1, la cárcel de participación público-privada, que de hecho, por ejemplo, tiene 1.960 plazas, de las cuales 400 están destruidas y no van a ser reparadas los costos que tiene la empresa. Entonces va a ponerse a discutir, porque lejos de ser algo que reduce el gasto, es algo que aumenta el gasto. Y eso lo vemos en el día a día, lo vemos también en cuestiones asociadas a la salud y demás. Entonces, tiene que llegar un momento en que se dé una discusión responsable entre todos los partidos para cambiar esta realidad. ¿Vos dirías que hay un gran desinterés por parte de la población y también ignorancia al manejar estos temas? Porque quizás con la perspectiva que puede tener la opinión pública sería de que bueno, a mí quien me hizo daño, yo lo quiero castigar, que realmente que se pudra allá adentro. Pero capaz que no ve la otra parte que realmente le perjudica que las cárceles sean un lugar donde vos vas, como vos comentabas en una entrevista, que la mayor cantidad de violencia se da en gente que entra por crímenes menores y luego sale y reincide, o crímenes intercarcelarios, o muchas veces, cosa que yo he escuchado por afuera, de que bueno, de que en la cárcel, si vos caes, ya, entres por lo que entres, si vos caes en la droga, no salís más. Y yo supongo que una persona que entra por un crimen realmente menor, capaz que no está muy acostumbrado a esa situación, le sea mucho más fácil caer en esa droga para aislarse, y muchas veces luego ya no puede salir. A ver, de nuevo, el uso problemático de sustancias es algo sumamente extendido. 8 de cada 10 personas tienen uso problemático de drogas, eso ya es algo que genera un problema. Y lo que tiene la privación de libertad es que las personas aprenden a vivir presas. ¿Cómo se aprende a vivir preso? Generando adaptaciones a través de la violencia. Claro. Básicamente tienen que ver también con el instinto de supervivencia. Las cárceles son lugares sumamente conflictivos, la tasa de homicidios es 19 veces la tasa de las afuera, la tasa de suicidios es 4 veces la tasa de la afuera. Entonces, una de las cuestiones que está muy asociada a la cárcel tiene que ver con la muerte.
Entonces, hay que pensar también, hay que generar adaptaciones para sobrevivir, esas adaptaciones son mediadas por la violencia, hay que poder, básicamente, uno aprende a vivir preso y luego tiene que desaprender todas esas conductas para volver a vivir en sociedad. Yo no creo que haya desinterés ni ignorancia, creo que a las personas les interesa muchísimo este tema, porque la seguridad es el tema que más preocupa a uruguayos y uruguayos previo al COVID, pero se sigue enfocando siempre del mismo lugar, y la cuestión que lo que tenemos que visualizar es que estamos financiando una estrategia millonaria para vivir cada vez más inseguros. Entonces, creo que hay que empezar a visualizar que no es que cuanto peor mejor, sino que hay que lograr que las personas se desafilien de la violencia, porque si las personas se afilian a la violencia, perpetúan las conductas violentas, afuera lo que van a generar es violencia, es todo más dos, no tiene demasiada complejidad. Entonces creo que hay que intentar pensar la política carcelaria y la política de seguridad en general sin una tribuna, hay que poder lograr poner sobre la mesa algunos argumentos técnicos, poder conocer el territorio, desarrollar políticas y bueno, y reducir la criminalidad, reducir la letalidad y reducir la conflictividad. A nadie se le ocurriría hacer políticas de salud desde un lugar que no tenga el saber técnico y el saber académico y el saber de quienes trabajan en territorio asociado a eso. Y bueno, la seguridad, lamentablemente, todo el mundo parece que sabe, todo el mundo parece que construye, y creo que lo que nunca hay que hacer es cuestionar a aquellas personas que tienen miedo, porque todos y todos tenemos miedo. Si echamos una moto, nos damos vuelta, las mujeres tenemos otros miedos diferentes a los de los varones cuando transitamos por las calles, y todo eso uno lo tiene que respetar, lo tiene que reconocer y tiene que pensar cómo se trabaja en el desarrollo de estrategias para que las personas vivan más seguras, puedan vivir sin miedo, pero que esas estrategias de seguridad no terminen siendo un tiro en la espalda para lesionarnos mucho más. Vos hablabas un poco del desinterés que se tiene en lo político por adoptar estas políticas carcelarias, puede ser. Sí, o el interés por adoptar otras políticas carcelarias. Exacto. Y vos dirías Bien. que, hasta donde tengo entendido, en Uruguay los presos no pueden votar. Y creo que en Argentina sí. Si me equivoco, corregime. No, mira, es así. Básicamente, las personas privadas de libertad, el único derecho que tienen las personas que están procesadas, los condenados sí pierden el derecho a voto, pero las personas que están procesadas pero no condenadas tienen solamente el derecho a la libertad ambulatoria recortado. Las personas, antes de estar condenadas, podrían llegar a votar, básicamente, si se ingresaran las urnas. Tiene que ver con un esfuerzo administrativo. Claramente es muy difícil, tendrían que votar todos observados, implica muchísimas complejidades y bueno, es más fácil que no voten. Se podrían llegar ahora con el cambio en el Código del Proceso Penal, muchas más personas. Antes, recordemos que 2 de cada 3 personas estaban procesadas pero no condenadas. Era distinta la situación. Ahora con el cambio en el proceso penal aumenta la población condenada, pero sigue habiendo personas que están por el Código Viejo y aún no tienen condena, no tienen sentencia firme, digamos. Esas personas podrían llegar a votar si se ingresan las urnas. En el caso de Argentina, en estas últimas elecciones votaron, algo así como el 92% votó el kirchnerismo. Hay un mito que tiene que ver con que las personas, con que los presos votan a la izquierda. Eso es un mito. Hay muchísimas personas dentro de las cárceles que son de derecha, que tienen ideas sumamente reaccionarias, incluso contra ellos mismos. La imagen de Sartori, por ejemplo, tuvo un desarrollo muy importante asociado a los grupos marginales, en particular también asociados a pastores evangelistas dentro de los sectores. Creo que es un mito que los presos votan a la izquierda. Sí, justamente a eso venía mi pregunta, de que si vos pensás que si los presos pudieran votar, se podría capaz que abrir un campo en el cual se podrían impartir políticas carcelarias. No creo, porque también votan muchísimas poblaciones y siguen siendo sumamente vulneradas. Hay que pensar que si bien en Uruguay hay 12.000 personas privadas de libertad, 12.044 es la última cifra que sacaron la semana pasada. De esas 12.000 personas tenemos que pensar, por ejemplo, que hay 15.000 niñas y niños que viven con madres o padres en situación de privación de libertad. Claro, las niñas y los niños no votan, pero lo que voy con esto es que cada
persona privada de libertad es parte de un núcleo, de una comunidad. Si nosotros pensamos que cada núcleo familiar tenga 3, 4 personas, 5, porque son personas en general, familias numerosas, estamos hablando de unas 50.000, 60.000, 70.000 personas que están asociadas de una manera o de otra a la cárcel. Lo mismo en las funcionarias y los funcionarios. Las condiciones deficitarias del sistema penitenciario impactan directamente sobre quienes trabajamos adentro de la cárcel. También es un núcleo muy importante. En Uruguay, por ejemplo, hay 27.000 policías. Cada uno de esos núcleos familiares tiene determinada cantidad de personas. Estamos hablando que asociado a la tarea de seguridad, tanto desde el lugar de lesionar la seguridad como de prevenir la seguridad, hay unas 100.000, 150.000 personas. Es un montón de gente. Entonces creo que no hay que atarlo directamente con el voto de los presos, sino que creo que por el contrario hay que pensar cómo hay un montón de gente que ya vota, y para la cual la democracia es algo bien cuestionable, porque la democracia es la confianza en las instituciones, no solamente el ejercicio al voto, la confianza en las instituciones, el poder desarrollar estrategias de calidad de vida asociado a un Estado no violento, y muchas de estas poblaciones, la vinculación que tienen con el Estado tiene que ver con la violencia, porque muchas veces falla la escuela, fallan las políticas sociales y lo logra la policía. Y la policía muchas veces genera situaciones de violencia, y se generan situaciones de violencia con la policía también y para los trabajadores policiales, que tiene que ver también con el desarrollo de estrategias que muchas veces terminan dejando en una situación de vulnerabilidad básicamente a los niveles socioeconómicos más bajos. Claro, vos siempre nos contabas que en las cárceles en sí tenían condiciones inhumanas y que llegan hasta deshumanizar. ¿Dónde vos verías un proyecto de cárcel más sustentable y que no pueda seguir siendo una fábrica de violencia? Y Uruguay no tiene que ir muy lejos, lo tiene acá. La unidad 6, Punta de Rieles, dirigida por Luis Parodi Esuna. La cárcel de Colonia también tiene una iniciativa bien interesante. La cárcel de Artigas, la cárcel de Florida, la cárcel de Salto, la cárcel de La Valleja. Hay distintas unidades. La cárcel de Río Negro también es una cárcel sumamente interesante, y después hay otras unidades que en Uruguay también tienen un estado muy deficitario, en particular Soriano, Paysandú y Rivera, y toda la zona metropolitana. Las cárceles que priman modelos asociados al estudio o trabajo tienen mejores resultados, tienen menos niveles de violencia, tienen menos revinculaciones con el delito, tienen muchísimos menos problemas. Las cárceles que priman un modelo violento de encierro, como es el caso del CONCAR, del Penal de Libertad, de la cárcel de Canelones y de la Unidad 1, son establecimientos sumamente violentos. ¿Tiene que ver con quienes dirigen esos espacios? No. Tiene que ver con las condiciones que tienen esas cárceles y con que, por ejemplo, en el caso del CONCAR, que hay 3.558 varones privados de libertad, no hay otro modelo posible asociado a esto, porque los niveles de conflictividad son tan altos que no se pueden desarrollar otras estrategias. En el 2020 no existe tener una cárcel que tenga 3.558 personas. Eso ya es algo que es inverosímil con cualquier política penitenciaria. Ahora, ¿hay posibilidad de tener a esas personas en otro lado? Y no la hay. Y si cada vez tenemos más personas privadas de libertad, como viene siendo el caso, menos la va a haber. Entonces estamos como en un círculo sumamente violento y sumamente también vicioso, que tiene que ver con que alguien en algún momento va a tener que desarrollar una estrategia para cambiar la coyuntura, y para cambiar la coyuntura y para adelante construir nuevas coyunturas hay que ponerse de acuerdo, y en esto todos los partidos tienen que estar involucrados, porque además al final del día a ningún gobierno le sirve que las cárceles revienten. Y eso es algo que también obviamente el gobierno debutante ya hace 2 meses que está teniendo la experiencia de poder conocer la realidad, enfrentarse con una realidad sumamente compleja y enfrentarse también con lo difícil que es construir políticas. Entonces también creo que esto de estar ahora en la gestión puede generar oportunidades para que se generen diálogos interpartidarios que tengan que ver con sacar esta situación adelante. No hay recetas mágicas, no hay ningún CRA en todo esto. Es una cuestión de ponerse de acuerdo y también generar algunas medidas que mejoren la calidad de vida, pero más que nada que mejoren la seguridad.
Claro, no, y quería agregar una de las cosas que vos decías, que si no estoy mal, digo, una de las recomendaciones, por decirlo así, sería tipo eso de no tener, como quien dice, cárceles muy grandes, con mucha gente, sino varias pequeñas. No sé si estoy mal. Sí, había escuchado también. Sí, claro, las unidades penitenciarias deberían, idealmente las unidades penitenciarias deberían ser de 100 personas, ni hablar que no hay posibilidad ninguna de acercársele de 100 personas, pero hasta 500 personas sería lo máximo esperable. Eh, está difícil que con la cantidad de personas privadas de libertad que hay eso pueda suceder, pero hay que poder de alguna manera demostrar que modelos no Una solamente de pregunta, menos, sí, ¿esa cifra nace de un tema de espacio o de control? ujú, tiene que ver no solamente con espacio, con control, sino con el trato y el tratamiento penitenciario. Uno, ¿qué une a las personas privadas de libertad? Lo que une a las personas privadas de libertad en general es que son varones, jóvenes, pobres y que cometieron un delito. No las une otra cosa. Hoy en día en Uruguay, 12.044 personas, son 12.044 individualidades. No tienen nada que ver ni los delitos que se cometen, ni las trayectorias de vida, ni un montón de cosas. Entonces, en una cárcel donde hay 3.558 personas, es imposible desarrollar estrategias para esas personas. Claro que hay estrategias colectivas y demás, pero el trato de tratamiento penitenciario debe tener un enfoque individual. Ni Claro. hablar que todo lo que tiene que ver con la infraestructura para sostener 3.600 personas no es lo mismo que la infraestructura para sostener 500 personas. Las actividades asociadas a 3.600 personas no se parecen en nada a las de 500 personas. La disponibilidad de trabajo, las redes de economía ilegal, las formas de control, las formas de adquirir autonomía, todas esas cosas que tienen que ver con cuestiones que hay que considerar para de alguna manera cambiar el modelo penitenciario. Es muy difícil cambiar el modelo penitenciario cuando el anterior gobierno firmó un acuerdo a 27 años, ahora quedan 25 más o menos, con uno de los peores modelos carcelarios que hay, un modelo perimido de 1960 plazas, de encierro absoluto, sin espacios colectivos, muchísimas cosas que claramente generan conflictividad. El penal de libertad deberíamos caminar hacia cerrar esa cárcel en algún momento, y no solamente cerrarla, sino reventarle las celdas, porque cárcel que queda construida, cárcel que se habita. Lo mismo, yo que sé, el CONCAR ahora está en una etapa muy interesante de división dentro de los módulos, intentando también acercar las gestiones al territorio. Hay directores y subdirectores dentro de cada dos módulos, básicamente, y bueno, y así se trata de llegar a las personas, llegar a conocer a las personas y desarrollar estrategias. En cada módulo del CONCAR hay más o menos 600 personas, es muchísima gente. Entonces, se están llevando adelante ya hace tiempo algunos desafíos interesantes, pero de nuevo, la institución penitenciaria no puede cambiar la realidad de las personas, porque no les puede generar trabajo, no les puede generar educación, no puede generar todo lo que la presencia del Estado debería generar, porque la institución penitenciaria no deja de ser una institución que lo que hace es administrar la pena. Entonces, no se le puede pedir más que administre la pena, que logre, que garantice el derecho a la vida, o sea, que las personas no mueran dentro de las cárceles, que es algo que sucede muchísimo, desde 2005 hasta ahora hubo más de 500 muertos, y bueno, además de garantizar la vida, hay que garantizar políticas de desafiliación del delito. Lo importante de todo esto es que las personas se puedan desafiliar del delito. Claro, porque mucho va en para qué estamos mandando a la gente a la cárcel, para para reeducarla o simplemente para aislarla. Y capaz que te pediría que nos cuentes un poco para para los que nos están escuchando del nivel de vida de las cárceles en Uruguay, de cómo es vivir en esas condiciones. Y es vivir en el infierno. Hay celdas que depende de nuevo, depende de la realidad carcelaria en Uruguay. Una cosa es la zona metropolitana, o sea, las cárceles grandes de Montevideo y la zona metropolitana, San José de Canelones, y otras son algunas cárceles del interior. Primero, la diferenciación. Hay algunas cárceles del interior, como les decía, en particular, Rivera, Soriano,
Rivera, Soriano y Paysandú, que tienen modelos complejos. Las condiciones son deficitarias, las condiciones de higiene son deficitarias, el nivel de acumulación de personas en el Concara hay celdas que tienen 10 personas, espacios muy pequeños, con 10 personas habitando, que ni hablar que no hay 10 camas, tampoco hay 10 colchones. La comida es algo sumamente deficitario que genera muchísimo gasto. Genera muchísimo gasto, ¿por qué? Primero porque comprar insumos para la comida es caro, pero además comprar el omeprazol que se compra, que es uno de los medicamentos más consumidos dentro de la cárcel, por los problemas gástricos que genera la comida, genera un gasto inmenso. Creo que también esta emergencia sanitaria nos deja ver los vulnerados que son estos entornos y todo lo que se nos pide en el afuera, que tiene que ver con evitar la aglomeración, con tener algunas medidas de salud y seguridad, ni el adentro no lo pueden tener. Hay muchos lugares de las cárceles que no tienen agua, ni hablar que el alcohol en gel no puede entrar a la cárcel porque es alcohol. Claro. La disponibilidad de jabón no es algo que tampoco suceda. Entonces, bueno, todas estas cosas hacen que haya condiciones de vida deficitarias que, de nuevo, el Estado lo que quiere es que las personas adhieran a la formalidad y a la no violencia, y lo que aplica es informalidad y violencia. Pero esto no es de este gobierno, esto es de todos los gobiernos. Pasaba en el gobierno pasado, en el anterior, en el anterior, en el anterior y en el anterior, en todos. Y va a pasar en el próximo, si no hay algo que cambia. Entonces, hay que repensar los que existen dentro de las cárceles, hay que repensar las condiciones que existen, porque si una de las personas las tiene viviendo como ratas, no puede pretender que ponerse en ratas. Las personas se adaptan a los territorios y también, claro, no solamente, como decía hace un rato, no solamente están las personas que están privadas de libertad, sino un núcleo muy grande que está alrededor. De nuevo, 15.000 niñas y niñas que viven la cárcel de distintos lugares, desde ir a ver a sus familias, a sus padres particularmente a la visita, o de vivir la ausencia de sus familias, de sus padres porque están en cautiverio. Entonces son cosas que hay que empezar a considerar. Justo aprovecho para mencionar una pregunta que hicieron uno de nuestros espectadores. ¿Realmente sienten que los presos pueden rehabilitarse o que no tienen lugar después de salir de ahí? Bueno, no tiene que ver con una cuestión de sentimientos. Yo siento otras cosas, esto no es una emoción, eso es lo primero que hay que diferenciar. Hace unos años, cuando Garcés era comisionado parlamentario, hizo un trabajo en el que básicamente planteaba 3 grupos de personas privadas de libertad. En un extremo, un 10%, personas que tenían 10 o más antecedentes, que decía que esas personas tienen escasas o nulas posibilidades de romper con su trayectoria delictiva. En el otro 10%, otra porción de la población que tenía que ver con personas que tenían algún delito eventual o algún delito que no generara demasiada violencia, donde se decía que había delito pero no delincuente. Que sea un accidente de tránsito, una riña callejera, algún delito económico podría entrar ahí. En el medio hay una porción, planteaba Garcés en su momento, de 80% de la población que quiere salir de la cárcel pero no sabe si puede lograrlo. Y sobre esas personas las políticas de rehabilitación son fundamentales, porque si existen políticas de rehabilitación se pueden generar el desistimiento de la actividad delictiva, que las personas se alejen de la actividad delictiva. Entonces, de nuevo, no tiene que ver con que sentamos o no que las personas son rehabilitables, sino que tiene que ver básicamente con política criminal. Lo que hay que aplicar es política criminal y no política de las emociones. Claro, y como última pregunta, ¿cómo se vive esta pandemia dentro de las cárceles? Se vive con temor, se vive con mucha autorregulación, las personas están mucho más encerradas porque claramente hay menos funcionarios y la situación es compleja, entonces la circulación está limitada. Las y los trabajadores, tanto civiles como policiales, están haciendo un enorme esfuerzo por sostener las cárceles en el día a día desde el adentro, también las personas privadas de libertad, y se vive también viendo no solamente la vulnerabilidad de siempre, sino una vulnerabilidad acentuada por la reducción de las visitas, por la reducción del aporte de las visitas, que son un apoyo económico y emocional muy importante. Y cuando digo la reducción no es porque se haya restringido la visita, sino que básicamente las familias de estas personas forman parte de los sectores más vulnerados y más impactados por la crisis socioeconómica. Entonces, ni hablar que la crisis socioeconómica y de salud repercute
sobre las personas, pero también sobre las personas privadas de libertad que no reciben a su visita con los paquetes que solían recibirse, con los productos, en la cárcel los productos de higiene personal, los proporciona la visita, el abrigo, la alimentación, muchísimas cosas que se ven repercutidas por esto y creo que fue una medida sumamente aprobable que el INR decidiera no suspender las visitas. Es muy importante el apoyo económico y emocional de las visitas y también es muy importante que no se generen situaciones como se generaron en Argentina, que tienen que ver con motines o con otras formas de manifestación que en la cárcel tiene que ver con la violencia, porque las manifestaciones dentro de la cárcel son con la violencia. Entonces, es muy importante que no se hayan restringido las visitas también, porque si algún día llega el coronavirus a las cárceles, que es una posibilidad real, porque el virus ya tiene circulación comunitaria, las personas no estén, además de en condiciones deficitarias, con las condiciones deficitarias normales de la cárcel, que además estén mal comidos, mal dormidos, con situaciones de vulnerabilidad y en espacios temporarios, porque recordemos que un motín genera un impacto económico brutal, se destrozan los lugares y esos lugares cuestan muchísimos años reconstruirlo. Fíjense que el módulo 1 y el módulo 2, que hubo motines hace muchísimos años, recién ahora se terminó de construir el módulo 2 de nuevo y el módulo 1 sigue destruido. Entonces, ni hablar que el impacto económico también para las cárceles si sucede un episodio de violencia es muy alto y que también la capacidad de reacción ante un episodio de violencia es muy reducida, porque tampoco hay demasiado espacio nuevo o a generar para que las personas puedan migrar dentro del sistema y ni hablar del posible costo vital que puede tener tanto para las personas privadas de libertad como para las y los trabajadores civiles y policiales. Sin duda, al vivir en unas condiciones deplorables, el factor de riesgo del coronavirus aumentaría. Así que vos dirías que el problema en sí de esta pandemia no sería tanto el hecho de que el riesgo de que entre el coronavirus a las cárceles, sino más bien la falta de apoyo económico de las familias y emocional también. No, es una mezcla de todas las cosas. Si el COVID ingresa a las cárceles va a tener una propagación inmediata inmensa. Estamos hablando de personas que de por sí muchas conviven con patologías previas, que tienen situaciones de vulneración de la salud de distintos puntos de vista. Muchas son personas jóvenes, pero que están en situaciones de salud que no tienen que ver con la juventud, con repercusión de los cuerpos que tienen que ver con ese encierro. El ingreso del COVID a las cárceles sería algo muy complejo, muy costoso y muy difícil también de poder generar un mecanismo de amortiguación de todo ese conflicto, no solamente que tenga que ver con los conflictos, sino con dónde se van a poner a las personas si efectivamente tienen un coronavirus activo. Además, si a todo eso se le suma la vulnerabilidad económica, que es la de siempre, pero incrementada por la crisis, la vulnerabilidad social, y bueno, es un combo bastante complicado y que también es bastante difícil pensar cómo se va a salir de esto si no se mira a la cárcel antes de que sea demasiado tarde. Y como dije ya varias veces en la entrevista, esto no es una cuestión ni del INR ni del Instituto Nacional de Rehabilitación, ni tampoco es una cuestión de una campaña de donaciones, porque las donaciones no pueden suplantar la política pública. Esto se trata de política pública, entonces puede ser que la solidaridad u otros valores que a la gente le gusta mencionar en estos casos aporten en este momento, pero no son el sostén de la política pública. Pasaría lo mismo en cualquier otro contexto de encierro. Fíjense lo que pasó en el Vilar de Bo, lo que puede llegar a pasar en cualquier otro tipo de colonia de internación. Es muy complejo porque hay determinadas condiciones que no se pueden cambiar, porque básicamente a las personas no se las puede sacar del lugar, entre otras cosas. Son cuestiones que hay que considerar y que, bueno, que hay que reducir las posibilidades de que el COVID llegue a las cárceles. Y una vez que llegue, si es que llega, disminuirlo el impacto. Bien, y ahora como última pregunta ya, quería preguntar acerca de que cómo ves Nada Crece a la Sombra, digamos, post-COVID-19, o sea, dentro de lo que sería, bueno, como que Uruguay quedase sin casos, y a su vez que sí he visto que han hecho, y el otro día hicieron una donación importante de alimentos, pero digo, bueno, eso, ¿cómo ves esa etapa de post-COVID-19? ¿Cómo se van a manejar? ¿Cómo inclusive se han estado manejando quizás en este tiempo?
Y es difícil pensar en una etapa post-COVID-19 porque sería hacer futurología, ¿no? Cuando no tenemos algunas cosas claras de cómo va a ser el retorno a la actividad. Actualmente las actividades de educación formal y no formal están suspendidas, entonces nuestro trabajo ha migrado a otro tipo de cosas, como el apoyo a la familia, las donaciones, los talleres de salud, asistencia específica en casos. Y así como todo va a empezar a volver una nueva normalidad, la actividad en la cárcel también va a volver una nueva normalidad. ¿Cuál va a ser esa nueva normalidad? Creo que nadie lo sabe. Creo que no hay suficiente información al respecto y tampoco hay nada, se está todo probando. Nadie tiene la verdad absoluta de qué es lo que va a suceder, de cómo se va a volver a levantar algunas cosas que claramente producto del impacto socioeconómico han sido vulneradas, la pérdida del empleo, muchísimas cosas. Y la cárcel es una institución más que tendrá que ver cómo retorna. De nuestra parte lo mismo, tendremos que ver cómo retorna la actividad, cómo seguimos aportando desde nuestro lugar y creo que hay algunas expresiones como por ejemplo la donación de canastas asociado junto a Canastas UI asociado a la alimentación y a los productos de higiene que son una necesidad pre-COVID, durante COVID y post-COVID porque el Estado no suple con determinados insumos. Entonces, bueno, también es una oportunidad que puede construir otras formas para adelante de aportar, de nuevo, teniendo muy claro siempre que no se puede suplir ni con solidaridad ni con donaciones la política pública, pero bueno, mientras tanto hay gente presa y mientras tanto hay que implementar políticas desde otros lugares. Bien, es así. Bueno, el último mensaje es un saludo para vos. En este caso fue Cristian Moreira y desde una grande. Sigo su proyecto hace mucho en las redes. Le mando un gran saludo. Muchas gracias, igualmente. Así que bueno, agradecemos muchísimo la oportunidad, tu tiempo. Juan, no sé si hay algo más que quieras agregar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias y a las órdenes.